A ver, una pregunta. ¿Qué pasaría si el mundo que vemos y sentimos, no sé, este cuarto, nuestras manos, el sonido de mi voz, no fuera el mundo real? Como que no fuera real. Sí, que en lugar de eso fuera una especie de, pues, una alucinación controlada, construida por completo dentro de nuestro cráneo. Suena a ciencia ficción totalmente. Claro, pero lo más curioso es que esa no es una idea mística, es una conclusión a la que llega la propia neurociencia materialista. Y esa es una paradoja tremenda que está justo en el centro de lo que vamos a analizar hoy. Tenemos aquí extractos del libro ¿Por qué el materialismo es un embuste?, del filósofo y científico Bernardo Kastrup. Un título que no se anda con rodeos. Para nada, lanza un desafío frontal con argumentos filosóficos y evidencia empírica a esta idea de que la realidad es, en el fondo, solo materia. Exacto. Y nuestra misión aquí no es solo, pues, resumir lo que dice, sino de verdad meternos en la discusión. Vamos a desempacar esta crítica a una de las ideas más arraigadas de nuestra cultura, El materialismo. el materialismo. Y vamos a explorar la alternativa que propone Castro sobre la función del cerebro, que es, bueno, es bastante radical. Y ver qué implica todo esto para las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es la conciencia y qué es, al final, la realidad? Pues entremos de lleno. Venga. El primer golpe que da Castrop es a los cimientos. Él sostiene que el materialismo, o sea, la idea de que todo es materia y la mente es un producto del cerebro, Ujú. no es un hecho científico comprobado. Dice que es una suposición filosófica, una creencia metafísica que simplemente hemos adoptado, Y de ahí critica lo que él llama cientificismo. que es básicamente, Es la fe ciega, la creencia de que la ciencia es el único camino válido para conocer la verdad, casi como si fuera un dogma religioso. es una distinción que lo cambia todo, ¿no? Totalmente, porque Kastrup no está en contra de la ciencia, al contrario, la usa todo el tiempo. Lo que argumenta es que hemos confundido la herramienta con la verdad absoluta. Claro. La ciencia es espectacularmente buena para modelar el comportamiento de la naturaleza, para describir sus pautas, sus regularidades. Nos dice cómo se relacionan las cosas con una precisión increíble. Pero, Pero tiene un límite fundamental. No puede decirnos qué son esas cosas en su esencia. a ver, explícame un poco más eso. Porque suena a que le está quitando poder a la ciencia. No es quitarle poder, es entender su dominio. Fíjate, la ciencia funciona explicando un fenómeno en términos de otro. La biología se explica con química. La química con física de partículas. Exacto. Pero cuando llegas a esas partículas fundamentales, a lo más básico, en términos de qué lo explicas. Pues, de nada. Ya no hay más abajo. Justo. La ciencia describe sus interacciones, sus propiedades matemáticas, pero no te puede decir cuál es su naturaleza intrínseca. Se queda en la descripción de su comportamiento. Ok. Creo que ya lo entiendo. Para eso Kastrup usa una analogía que me pareció clarísima, la de un videojuego. Ah, sí, es muy buena. Yo puedo ser un experto, no sé, en The Legend of Zelda. Puedo saberme todas las reglas, cómo derrotar a cada enemigo, predecir el clima en el juego. Eres el mejor jugador del mundo. Exacto. Pero todo ese conocimiento no me dice absolutamente nada sobre el hardware que lo está corriendo. No sé nada del procesador, ni de la memoria RAM, ni una línea del código que lo hace funcionar. Esa es la distinción perfecta. La ciencia, en esa analogía, es el estudio experto de las reglas dentro del juego. ¿Y la filosofía? La filosofía o la metafísica es la que se pregunta, oye, ¿y la consola? ¿Qué es esa máquina que está proyectando el juego de la realidad? El cientificismo sería creer que no hay nada más que las reglas del juego. Y el personaje del juego que cree eso, Link, estaría convencido de que los corazones que recuperan su vida son la realidad última. Sin sospechar jamás que son solo representaciones de un código corriendo en un chip de silicio. Justo. Y ahí, en esa brecha, es donde la conciencia se convierte en lo que Kastrup llama una piedra en el zapato del materialismo. El famoso problema difícil de la conciencia. El mismo. Si asumimos que somos solo la máquina, o sea, el cerebro, nos topamos con esto. ¿Cómo es posible que un conjunto de procesos electroquímicos, neuronas disparando, una danza de átomos?
produzca la experiencia interna, subjetiva, de la tristeza o del sabor del chocolate o de ver el color rojo. Exacto. No hay nada en la física o la química que prediga que esos procesos deberían sentirse de alguna manera. Es un salto al vacío que el materialismo no puede explicar. Solo puede afirmar que pasa y ya. Pero espera, porque aquí es donde la cosa se pone rarísima, y volvemos al principio. La propia visión materialista, para tratar de explicar cómo vemos el mundo, nos dice que lo que experimentamos no es la realidad real. Cierto. Se supone que ahí fuera hay un mundo de, no sé, campos cuánticos, ondas electromagnéticas abstractas, sin color, sin sonido, sin sabor, Pura matemática. pura matemática. Y que nuestro cerebro recibe esos datos y construye una representación interna como una simulación de alta fidelidad. Entonces, la visión que se vende como la más realista y dura es la que termina afirmando que vivimos en una alucinación generada por nuestro cerebro. Es una ironía tremenda. Me vuela la cabeza. Literalmente, todo lo que conocemos está dentro de nuestra cabeza, según ellos. Es una contradicción fascinante. Para defender que la materia es lo principal, el materialismo tiene que concluir que nunca experimentamos la materia directamente. Estamos atrapados en una película producida y proyectada dentro de nuestro cráneo. Ok. Si la idea de que el cerebro genera la conciencia tiene tantos problemas y nos lleva a estas conclusiones tan extrañas, ¿cuál es la alternativa que pone Kastrup sobre la mesa? Ajá. Porque criticar es relativamente fácil, ¿no? Pero proponer un modelo distinto es lo verdaderamente complicado. Y aquí es donde viene el giro de 180 grados. Kastrup propone que pensemos en el cerebro de una forma completamente opuesta. ¿Opuesta cómo? No es una fábrica que genera conciencia, es un filtro que la limita. Para entenderlo, usa la analogía de una radio. Me gusta. El aparato de radio no crea la música. La transmisión ya existe como ondas electromagnéticas por todo el espacio. Lo que hace la radio es sintonizar una frecuencia, seleccionarla de entre todas las demás y reducirla a algo que podemos escuchar, el sonido. O sea, filtra todo lo demás para que solo escuchemos una estación. Exactamente. Filtra todo el universo de transmisiones para que solo una se manifieste. O sea que el cerebro sería como unas orejeras cósmicas, unos lentes de sol para la realidad, algo que nos protege de una conciencia mucho más vasta que está ahí fuera. Precisamente. La idea es que la conciencia es fundamental y universal, como un océano, y nuestro cerebro y sistema nervioso actúan como un mecanismo que localiza y filtra esa conciencia inmensa. Para convertirla en una experiencia individual y manejable. Y nuestro yo, nuestro ego, sería el resultado de ese proceso de filtrado. Vale, es una idea muy potente, muy elegante. Pero una idea necesita poder predictivo para ser científicamente interesante. ¿Qué predicción hace la hipótesis del filtro que sea diferente a la del materialismo? Esa es la clave. Las predicciones son diametralmente opuestas. Si el cerebro genera la conciencia, la lógica es simple. A más actividad cerebral compleja, Más conciencia. exacto. Si dañas el cerebro o reduces su actividad, la conciencia debería disminuir o apagarse. Fin de la historia. Ok. Pero si el cerebro es un filtro, ¿qué pasaría si reduce su actividad? Pues el filtro se debilitaría, se abriría. Y si se abre, dejaría pasar más de esa conciencia universal. La experiencia se expandiría, no se reduciría. Es exactamente lo contrario. Totalmente opuesto. Exacto. Menos cerebro podría significar más mente. Y lo fascinante es que Kastrup dedica gran parte del libro a recopilar evidencia empírica de muchas áreas que apunta precisamente en esa dirección. A ver, vamos a ver esa evidencia, porque aquí es donde la teoría se la juega de verdad. El primer ejemplo que menciona es el síndrome del sabio, o Savant Syndrome. Ajá, los casos tipo película. Sí, de personas que sufren una lesión cerebral, a veces muy grave, y de repente desarrollan habilidades intelectuales o artísticas extraordinarias. ¿Cómo se explica eso? El caso que cita es el de Orlando Serrell, un niño normal que a los 10 años recibe un golpe en la cabeza con una pelota de béisbol. ¡Auch! Después del accidente, desarrolla una memoria calendárica prodigiosa. Podía y puede decirte el día de la semana de cualquier fecha, pasada o futura, y recordar el clima de cada día de su vida desde el accidente. Eso es increíble. Pero desde el materialismo eso no tiene sentido.
¿Por qué una lesión crearía una habilidad tan compleja que no estaba ahí antes? ¿Y por qué el cerebro sano la suprimiría? No checa. Claro, sería como romper el motor de un coche y que de repente pueda volar. Pero desde la hipótesis del filtro. Ah, claro. La explicación es directa. El daño cerebral debilitó el filtro que normalmente restringe el acceso a esa información. La habilidad no se creó, se liberó. Ok, ese es un caso. Es muy llamativo, pero aislado. ¿Qué más hay? Hay estudios más controlados. Fíjate, cito uno muy interesante con médiums brasileños que practican la psicografía, que es escribir en estado de trance. Ok. Mediante escáneres cerebrales, los investigadores observaron qué pasaba en sus cerebros mientras trabajaban y encontraron que, justo en los momentos en que producían textos de mayor complejidad literaria e ideológica... ¿Qué es cuando esperarías más actividad cerebral? Exacto. Pues la actividad en las áreas cerebrales asociadas con la planificación y el pensamiento complejo, como los lóbulos frontales, disminuía significativamente. A ver. ¿Me estás diciendo que su cerebro trabajaba menos cuando sus ideas eran más complejas? Justo eso. Es una contradicción flagrante con el modelo del cerebro como generador. Sería como si el procesador de una computadora se enfriara justo cuando está renderizando una película en 4K. Es exactamente esa contradicción. Y se repite en otro campo muy estudiado: las experiencias psicodélicas. Ah, claro. Durante años se asumió que sustancias como la psilocibina, el activo de los hongos mágicos, provocaban las alucinaciones al encender el cerebro, al aumentar su actividad de forma caótica. Suena lógico, ¿no? Más experiencia, más actividad. Pues los estudios modernos con resonancia magnética funcional han demostrado lo contrario de forma consistente. Los investigadores del Imperial College de Londres descubrieron que las experiencias místicas más intensas, Los momentos de disolución del ego y conexión universal, esos, se correlacionan directamente con una reducción generalizada de la actividad cerebral, especialmente en los centros de conexión principales. De nuevo, el cerebro se apaga y el universo se enciende. esto ya empieza a formar un patrón muy claro. No es un caso aislado. Y hay uno más en el libro que me pareció increíble porque viene de un contexto totalmente diferente. Pilotos de combate. ¿Ah, sí? Cuando se someten a fuerzas G muy altas, la sangre deja de llegar al cerebro y experimentan algo llamado G-Lock. Pérdida de la conciencia inducida por G. Exacto. Y uno esperaría que reportaran nada, ver negro, y luego despertar. La nada. Pero un porcentaje significativo de ellos reporta experiencias increíblemente ricas y estructuradas durante ese lapso. Hablan de experiencias extracorporales, de ver luces brillantes, de encuentros con seres queridos. Relatos casi idénticos a los de las experiencias cercanas a la muerte. Idénticos. Y todo esto mientras su cerebro está, objetivamente, privado de oxígeno y con una actividad mínima. A ver, déjame recapitular esto porque es muy fuerte. Tenemos personas con daño cerebral que se vuelven genios. Mediums que escriben textos complejos con menos actividad cerebral. Personas en viajes psicodélicos que tienen las experiencias más profundas de su vida mientras su cerebro se calma. Y pilotos de combate al borde del desmayo que tienen visiones místicas. Vistos por separado son anomalías curiosas, pero cuando los pones todos juntos, el patrón es abrumador. Es difícil ignorarlo. Todos apuntan a la misma y extraña conclusión. Menos cerebro, más mente. Si tomas esa evidencia en serio, como hace Kastrup, te ves forzada a una conclusión lógica. La realidad fundamental no puede ser la materia. Claro, porque la conciencia existe incluso cuando el cerebro material apenas funciona. Entonces, la conciencia debe ser lo primario. Y esto nos lleva de cabeza al idealismo. Idealismo. La palabra suena un poco etérea, ¿no? Como algo poco práctico o New Age. ¿A qué se refiere exactamente en este contexto filosófico? Es una preocupación válida, porque la palabra se usa de muchas formas. Pero en filosofía, el idealismo es una postura metafísica rigurosa. Simplemente afirma que todo lo que existe es un fenómeno en y de la mente o la conciencia. O sea, no es que todo está en mi cabeza de forma solipsista. No, para nada.
sino que el universo entero es una especie de gran mente, y lo que llamamos materia es simplemente la apariencia externa de procesos mentales. ¿Y nosotros, con nuestras mentes individuales? Seríamos como disociaciones temporales dentro de ese campo mental universal. Entiendo. No somos mentes separadas creando cada uno nuestro propio mundo, sino que somos parte de un mismo océano mental compartido, y por eso percibimos un mundo coherente y objetivo. Exactamente. Y para que esto no se quede en la abstracción, Kastrup usa un par de metáforas muy poderosas. La primera es la del remolino. A ver, Pide que imaginemos que la mente universal es una gran corriente de agua, fluyendo. Cada uno de nosotros, cada psique individual, es como un remolino en esa corriente. ok, lo visualizo. El remolino no está separado del agua, es el agua en un patrón localizado y autorreferencial. Y lo más importante, nuestro cerebro y nuestro cuerpo no son la causa del remolino, Si no, son la imagen visible de ese proceso, son lo que el remolino parece desde fuera. ¡wow! O sea que mi cuerpo no es el contenedor de mi conciencia, sino la manifestación externa de mi patrón de conciencia localizada. Es un cambio de perspectiva total. No tengo un cuerpo, soy un proceso que se ve como un cuerpo. Y dentro de ese remolino de nuestra psique, hay otro proceso que crea nuestro sentido del yo, el ego. Para esto usa la metáfora de los espejos enfrentados. Ok, Dice que el ego funciona como dos espejos uno frente al otro. Esto crea una reflexión infinita, recursiva. como cuando pones dos espejos y se ve un túnel. Justo así. Cualquier pensamiento o sentimiento que cae en el foco de esos espejos se amplifica enormemente, rebotando una y otra vez. Esa experiencia amplificada es lo que llamamos nuestra conciencia del día a día, nuestro diálogo interno. Eso tiene mucho sentido intuitivo. Es esa sensación de estar pensando sobre uno mismo pensando, esa autoobservación constante, que a veces puede ser agotadora. Es un eco que se magnifica a sí mismo. Y esta idea redefine por completo lo que entendemos por el inconsciente. ¿Cómo? En la visión de Kastrup, el inconsciente en realidad no existe como un lugar oscuro donde reprimimos cosas. Simplemente son todas las experiencias que están ocurriendo en nuestra psique, en el remolino, pero que no están siendo amplificadas por los espejos del ego. La analogía que usa para esto es brillante. Dice que al mediodía no vemos las estrellas. Exacto. No es porque no estén ahí, siguen brillando con la misma intensidad, es solo que la luz del sol es tan abrumadoramente brillante que las opaca por completo. Los pensamientos amplificados por el ego son el sol. Y el llamado inconsciente son todas las estrellas que siguen ahí, perfectamente conscientes, pero que no notamos. Es una forma muy elegante de verlo y explica fenómenos cotidianos, por ejemplo, cuando alguien conduce del trabajo a casa en piloto automático. Uy, sí. Vas pensando en tus problemas y de repente te das cuenta de que ya llegaste sin recordar casi nada del trayecto. La visión freudiana diría que conduciste de forma inconsciente. Pero eso es absurdo. Tuve que estar consciente para frenar, girar, no chocar. Totalmente. Me ha pasado 1000 veces. Llegas a casa y piensas, ¿cómo llegué aquí? Da un poco de miedo. Sí. Pero según esta idea, mi yo que conducía estaba perfectamente consciente, solo que mis espejos del ego estaban demasiado ocupados, amplificando la preocupación por la junta de mañana como para notarlo. La conciencia que conducía estaba en las estrellas, opacada por el sol de tus pensamientos. De hecho, esta explicación tiene mucho más sentido. Exacto. No hay un inconsciente, solo hay diferentes focos de atención dentro de un campo de experiencia siempre consciente. Ok, hagamos una pausa y veamos el recorrido. Empezamos con la idea común de que hay un mundo material allá afuera y nuestro cerebro, de alguna manera, crea una imagen de él en nuestra cabeza. El materialismo. Pero vimos que esa idea tiene un problema garrafal para explicar la experiencia subjetiva, y paradójicamente nos lleva a la conclusión de que vivimos en una alucinación. A partir de ahí, exploramos una alternativa radical, que el cerebro no es una fábrica, sino un filtro.
un sintonizador que nos permite acceder a una pequeña porción de una conciencia universal. Y vimos que esta hipótesis, a diferencia del materialismo, predice y explica una serie de fenómenos extraños pero bien documentados, donde una menor actividad cerebral conduce a una experiencia mental más rica y expansiva. Y esa evidencia nos empujó a considerar el idealismo. La idea de que la mente es lo fundamental y el universo material es su apariencia. Usamos las metáforas de Kastrup, el remolino y los espejos, para visualizar cómo nuestras conciencias individuales y nuestro ego pueden surgir como patrones dentro de ese gran océano mental. Lo que nos deja en un lugar completamente diferente al de partida. Si todo es mente, si todo es en esencia experiencia, entonces el mundo físico que percibimos no puede ser literal. ¿A qué te refieres? Tiene que ser simbólico. La realidad es una gran metáfora. ¿Quieres decir que nada es real? No, que es real, pero no es literal. Es la idea final del libro. Pone el ejemplo de analizar un sueño. Si sueñas con un dragón que escupe fuego, al despertar no sales a buscar un dragón literal. Claro que no. Entiendes que la imagen del dragón es un símbolo, una metáfora de algo más, un miedo, una pasión, un desafío. Te preguntas por su significado. Ya veo. Y Kastrup argumenta que el materialismo nos ha hecho cometer el error de tomar las imágenes literales de nuestra vigilia, las mesas, las sillas, las estrellas, como la realidad última. En lugar de preguntarnos qué significan. Nos hemos quedado fascinados con el empaque, con los símbolos, y hemos olvidado el contenido, el significado. Precisamente, hemos confundido el mapa con el territorio, la apariencia con la esencia. El libro nos deja entonces con una idea muy poderosa, casi una instrucción para la vida. La vida no es un problema a resolver, sino una metáfora a interpretar. Me encanta esa frase. Así que, en lugar de solo observar los hechos del mundo, de catalogar las partículas y las fuerzas, quizás la pregunta más importante que podemos hacernos es, ¿qué está tratando de decirnos todo esto? ¿Cuál es el significado que se despliega frente a nuestros ojos si tan solo nos atrevemos a mirar más allá de lo literal?